En este vídeo vamos a hablar sobre órdenes inducidos por el orden lexicográfico en R2 que definimos anteriormente. Recordemos que el orden lexicográfico lo que hacía era, para ordenar pares, comparaba los dos primeros elementos de cada par. Si uno era menor que otro ya estaba, y si son iguales miraba los dos segundos, como en el diccionario. Vamos a introducir primero una notación. Escribimos el orden lexicográfico en R2 como R2 y así un menor igual con un sublex abajo para indicar qué es este tipo de orden. Vamos a ver primero cómo el orden lexicográfico en R2 induce un orden en los complejos. Para z y w, dos números complejos, vamos a poner que en forma binómica son z igual a alfa 1 más alfa 2i y w igual a beta 1 más beta 2i, donde alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 son números reales. Definimos que z está relacionado con w si y solo si, por definición, el par alfa 1, alfa 2 es menor o igual en el orden lexicográfico de R2 que beta 1, beta 2. Vamos a demostrar que R es un orden en los complejos por serlo el orden lexicográfico en R2. Comenzamos demostrando la reflexiva. Z está relacionado con Z porque esto es equivalente a que alfa 1, alfa 2 sea menor o igual en el orden lexicográfico que alfa 1, alfa 2. Pero esto es la reflexiva en el lexicográfico. Así que es cierto por ser una relación de orden. La antisimétrica, suponemos que z está relacionado con w y que w está relacionado con z. De arriba, esto quiere decir que alfa 1, alfa 2 es menor o igual que beta 1, beta 2. Y de abajo, que beta 1, beta 2 es menor o igual que alfa 1, alfa 2. Pero como el orden lexicográfico es una relación de orden, cumple la antisimétrica. Y de aquí podemos deducir que alfa 1, alfa 2 es igual a beta 1, beta 2. Estos dos pares son iguales, la parte real de z es igual a la parte real de w y la parte imaginaria de z es igual a la parte imaginaria de w. Por tanto, z es igual que w en C. Y por último, la transitiva. Supongamos que z está relacionado con w y que w está relacionado con t. De arriba, alfa 1, alfa 2 es menor o igual que beta 1, beta 2. Y de abajo, beta 1, beta 2 es menor o igual que gamma 1, gamma 2. Gamma, no sé si habéis visto esta letra, es una letra griega, la tercera del alfabeto griego, bueno, pues que se usa habitualmente en matemáticas. Ahora, como el lexicográfico es una relación de orden, cumple su transitiva y esto nos dice que alfa 1, alfa 2 es menor o igual que gamma 1, gamma 2. Y esto justo es que z esté relacionado con t. Ya está. Podemos concluir que los complejos con el orden R que acabamos de definir es un conjunto totalmente ordenado. En lugar de C y R voy a escribir C con el lexicográfico, porque al final es lo que es lo mismo. Y es un conjunto totalmente ordenado, ¿por qué? Pues porque en realidad R2 con el lexicográfico lo es. De hecho, vamos a escribirlo explícitamente. Como el orden lexicográfico en los complejos está definido a partir del orden lexicográfico en R2, es también un orden total. Son el mismo orden, tienen las mismas propiedades. Vamos a hacer un ejemplo para ordenar los siguientes complejos de menor a mayor con el orden lexicográfico. I, menos 2 menos i, 3, menos 1 más i, 1 más i, 1 menos i, menos 1 menos i y menos 2 más 3i. Y por último, el 1. Lo primero que voy a hacer va a ser traducir los números complejos en pares de R2 para aplicar el lexicográfico ahí. El primero sería 0 la parte real, 1 la parte imaginaria, 0, 1. El segundo, menos 2, menos 1. Y así consecutivamente, 3, 0, menos 1, 1, 1, 1, 1 menos 1, menos 1 menos 1, menos 2, 3 y 1, 0. Miramos cuál de los pares tiene la primera coordenada más pequeña, que sería este menos 2 y este menos 2. Y ahora nos fijamos en la segunda, la más pequeña es este menos 1. Por tanto, el elemento más pequeño de este conjunto de números complejos es menos 2 menos i, seguido de menos 2 más 3i. La siguiente coordenada más pequeña en la primera posición es el menos 1 que aparece aquí. La segunda más pequeña es el menos 1. El siguiente complejo será menos 1 menos i, seguido de menos 1 más i. El siguiente es esta que empieza por 0, que es la única que hay, así que el siguiente complejo es i. Luego aparecen 3 unos en las primeras posiciones. El más pequeño es este, 1 menos i, seguido de este 0, 1, y seguido de 1 más i. Y por último tenemos este 3, que es el número complejo mayor de todo este conjunto. Así utilizamos el orden lexicográfico para ordenar números complejos. Pero no es el único orden que vamos a ver
inducido por el orden lexicográfico. Vamos a ver también un orden en los monomios de dos variables. Consideramos el conjunto de todos los monomios con coeficiente igual a 1 y con dos variables. Vamos a llamar a este conjunto monomios y x e y así entre corchetes para indicar que hay dos variables, que será pues todos los elementos de la forma x elevado a alfa 1 por y elevado a alfa 2, donde alfa 1 y alfa 2 son números naturales que pueden ser 0. Definimos la siguiente relación. X elevado a alfa 1 por y elevado a alfa 2 está relacionado con x elevado a beta 1 por y elevado a beta 2 si y solo si, por definición, el par alfa 1 alfa 2 es menor o igual en el orden lexicográfico que el par beta 1 beta 2. Lo que estamos haciendo es definir un orden en un conjunto a partir de un orden que ya conocíamos. Entonces, ya sabemos que es un orden. No voy a demostrarlo, ya lo he demostrado para los complejos. Lo que ocurre aquí es que, como en los complejos, esto define una relación de orden total en los monomios de dos variables con coeficientes igual a 1. Lo que sí que voy a hacer va a ser un ejemplo en el que tenemos que ordenar los siguientes monomios de menor a mayor según el orden lexicográfico. Los monomios son los siguientes: x a la sexta, x por y a la 7, x al cuadrado y a la 5, y a la 7, y a la 4, x al cuadrado y a la cuarta, x al cuadrado y a la sexta, y x al cubo. Vamos a traducir todos estos monomios a pares en R2, poniendo en la primera coordenada el exponente de la x y en la segunda coordenada el exponente de la y. Este 6, 0, 1, 7, 2, 5, 0, 7, 0, 4, 2, 4, 2, 6 y por último 3, 0. Buscamos la primera coordenada más pequeña que aparezca, que es este 0 y este 0, y nos fijamos en la segunda más pequeña, que es un 4. El monomio más pequeño de toda esta lista es y a la cuarta, seguido por y a la 7. Después la siguiente coordenada más pequeña es este 1, así que el siguiente monomio de la lista es x y a la 7. Luego tenemos tres elementos que empiezan por 2. El más pequeño es el que tiene un 4 después, x al cuadrado y a la cuarta, seguido de x al cuadrado y a la 5, y luego x al cuadrado y a la 6. La siguiente primera coordenada más pequeña es este 3, así que el siguiente monomio será x al cubo. Y por último, el que queda, x a la sexta, que es el monomio más grande de esta lista con el orden lexicográfico. No solamente hemos visto que el orden lexicográfico define e induce otros órdenes en otros conjuntos, sino que además hemos visto un orden en los números complejos que probablemente no conocíais. Y aquí tenemos un par de ejemplos de relaciones de orden más, para la lista de los que ya conocemos. Pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a ir un pasito más allá, porque definir el orden lexicográfico en R2, bueno, es sencillo. Nos fijamos en la primera coordenada y luego en la segunda. ¿Y qué nos impide hacer eso en R3? Primero en la primera, luego en la segunda, luego en la tercera. O en R4, o en R5, o en R6. Vamos a ver una generalización del orden lexicográfico en Rn. Podemos generalizar el orden lexicográfico a n componentes, no quedarnos solamente en 2, de la siguiente manera. x1, x2 hasta xn es menor o igual con el orden lexicográfico que y1, y2 hasta yn, si solo si, por definición, si la primera componente es menor que la primera componente. Ahí ya está ordenado. O si las dos primeras componentes son iguales, si la segunda es menor que la segunda. O si las primeras son iguales y las segundas son iguales, pues si la tercera es menor que la tercera. Y así sucesivamente hasta que si todas las n-1 coordenadas primeras son iguales, la última es menor o igual que la última. Esto define una relación de orden total en Rn. Tenemos los puntos del plano ordenados, tenemos los puntos del espacio ordenados, tenemos los puntos de un espacio de 4 dimensiones ordenados, de 5, de 6.